vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con la negociación para el 2026 del Tratado de Libre Comercio, del famoso TEMEC, que por cierto cambió TEMEC a partir de la primera administración de Donald Trump. Él fue el que hizo algunos cambios, empezando por el nombre, empezando por el tipo de tratado, y que yo no sé si llamarle, si es un asunto de preocupación, es un asunto de que no se sabe, incertidumbre, me parece que la palabra es incertidumbre, de lo que puede ocurrir con este tratado, maestro. Vamos a platicar con el maestro Oscar Ocampo. Él es director del desarrollo económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, que la semana pasada pues acaban un documento y un análisis de la importancia de esta renegociación, pero sobre todo pues los factores en los que debe de tener mucho cuidado el gobierno de México y en este caso el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Maestro, ¿cómo estás? Gracias y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Oye, ¿ustedes lo ven con preocupación? ¿Creen que la renegociación no va a ser tan dura o creen que en esta renegociación México tiene que estar pues más que alerta porque si no, pues no sabemos si va a ser para bien o para mal? Bueno, en primer lugar, estamos ante una Casa Blanca altamente impredecible en cuanto a sus acciones, ¿no? Y en ese sentido, México debe darle la mayor seriedad a las amenazas, a las demandas que provengan de la Casa Blanca y al mismo tiempo hacer el caso en favor del libre comercio, es decir, hacer el caso en Estados Unidos, aprovechar el periodo de consultas que inició la semana pasada para movilizar a los sectores que se han favorecido el libre comercio en Estados Unidos, ¿no? Pensemos las entidades en el centro de ese país, los estados agrícolas, donde México es su principal comprador, los estados industriales del medio oeste, del sur de Estados Unidos, que están plenamente integrados con México y cuyas cadenas de suministro funcionan por la integración regional de América del Norte, ¿no? Pero el reto es muy importante y al final del día, cuando inicie la revisión en julio de 2026, México debe estar preparado para demandas estrictas en el sector automotriz, pero también en la parte de propiedad intelectual, pero también en la cuestión del acceso al mercado agropecuario, pero también en términos de protección a inversiones, pero también de energía y muy importante de China, entre otros asuntos. China, que al final, no quiero decir que está jugando un papel importante, pero sí está teniendo ahí una influencia. Mucho se ha hablado acerca de qué vino y dijo Marco Rubio, porque de repente México salió con esto de la aplicación de un arancel del 50%, sobre todo en los vehículos de China, algo que no le gustó a China. ¿México se debe de preocupar por China? México debe tener muy clara los límites de su relación con China. ¿Y a qué me refiero con eso? A ver, China siempre va a ser un proveedor importante de México, como lo es de todo el mundo, ¿no? De una serie de insumos muy importantes, que va desde plásticos hasta, como bien mencionas, vehículos, pasando por electrónicos y por minerales. Pero en este momento, Estados Unidos está en una disputa por el liderazgo tecnológico, comercial, económico con China, ¿no? Eso es el trasfondo en el que se da esta revisión del TEMEC. Y en ese sentido, hay inversiones en sectores estratégicos, en sectores sensibles, donde sí puede haber eh, eh, donde sí se puede actuar conflictos con Estados Unidos, ¿no? Pensemos, y esto tampoco es nuevo, pensemos, por ejemplo, en el tren México-Querétaro en 2014, todavía en épocas de Peña Nieto, cuando se anuncia que quien ganó era un consorcio chino, o eso levantó alertas en Estados Unidos, no solo por poner un ejemplo de algunas administraciones atrás. El entorno hoy por hoy está más polarizado, vamos a llamarle, y en ese sentido, por ejemplo, las inversiones chinas en sectores como automotriz, ¿no? La planta que nunca se terminó por construir en México, pero de vehículos eléctricos en China, ¿no? Eso también sonaba alertas en Washington, inversiones en telecomunicaciones, inversiones en energía, en infraestructura crítica. Todos esos sectores sí pueden levantar sospechas y sí son los que van a ser más sensibles en el marco de la revisión. Ahora hay que decirlo, México
desde hace mucho tiempo tiene muy claro eso, y tan es así que a diferencia del resto de América Latina, China no es un inversionista importante en estos sectores en la economía mexicana, ¿no? Es más, China como inversionista está reducido a ciertos Creo números. que nos vende más de lo que compramos, ¿no? De lo que nos compra. Al Perdón. revés, creo que nos vende más de lo que ellos nos compran. Absolutamente. México tiene un déficit con China muy importante, que no es una mala noticia, ¿no? Aunque en la exposición de motivos de los aranceles que anuncia Economía hace 2 semanas, hablan del déficit, ¿no? Y de la necesidad de balancear el comercio. La realidad es que estos aranceles parten más bien de una cuestión geopolítica, ¿no? De una cuestión de darle una especie de concesión a Estados Unidos de cara a la revisión, ¿no? Esa es la motivación de fondo de los aranceles, más allá del Plan México, más allá de la sustitución de importaciones y de reducir el déficit con China. Esta cuestión de incertidumbre y, como dices, de esta Casa Blanca tan cambiante, poniéndonos en un marco catastrófico que yo creo que es imposible, pero bueno, tú eres el experto. En caso de que dijeran, ya no hay tratado de libre comercio con México, sería un problema gravísimo para el país. Como bien lo mencionas, es una probabilidad baja, ¿no? A ver, hay 4 escenarios en este momento. El primero es, nos reunimos en 2026 y todos están de acuerdo en que sigue el tratado, se prorroga y nos vamos a reunir hasta 2032. Ese es poco probable, pero es un escenario. Segundo escenario, la revisión se vuelve propiamente una renegociación. Se abren capítulos, se incorporan nuevas disciplinas y se extiende por varios meses, incluso años, la renegociación de estas disposiciones, ¿no? Eso en la medida que México y Canadá se mantengan firmes en sus líneas rojas, te va a generar incertidumbre, pero puede sacar un buen resultado, ¿no? Que no va a ser fácil, pero se puede hacer. Tercer escenario, no se vuelve una renegociación, pero no se ponen de acuerdo las partes. ¿No? Claro. Entonces nos volvemos a reunir en 2027 y si no nos ponemos de acuerdo en el 28 y así sucesivamente hasta 2036, ¿no? Que es la vigencia del tratado original. Ahí se te extiende la incertidumbre por varios años, ¿no? Que tampoco es un escenario muy favorable. Y el cuarto escenario es ese que mencionas. Una de las partes, en este caso Estados Unidos, decide salirse del tratado y el TEMEC pasaría a ser un tratado bilateral México-Canadá. Y Estados Unidos buscaría negociar acuerdos bilaterales con México y con Canadá, porque Estados Unidos necesita tratado con México, eso es una realidad. Pero una negociación en esos términos pondría a México en una posición altamente desfavorable. Este es un escenario poco probable, también hay que decirlo. No, tiene que estar considerado, tiene que haber un plan de contingencia ante ello, sí, pero es poco probable por 2 razones muy puntuales, o por tres, ¿no? En primer lugar, la, 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 la más burocrática, técnica, administrativa, que es, dada el nivel de integración que tenemos las tres economías, no tiene sentido, por ejemplo, que yo necesite un certificado de origen con cierto formato, con cierto procedimiento para entrar a Estados Unidos y luego para entrar a Canadá necesite otro. En una región donde las autopartes cruzan 8 o 9 veces, eso sería absolutamente ineficiente, ¿no? Solamente por un ejemplo, pero lo mismo sucedería con medidas sanitarias y fitosanitarias, con los procesos aduaneros y un largo etcétera. El siguiente punto es el económico, ¿no? Es la historia del TEMEC es una historia de éxito. El comercio entre los tres países ha crecido más de 30% en los últimos 5 años. Si México quiere tener éxito en su disputa, perdón, si Estados Unidos quiere tener éxito en su disputa con China, necesita México-Canadá. Si México y Canadá, sin esa complementariedad que te ofrece América del Norte, no vas a tener éxito en tu disputa por el liderazgo con China. Y el tercero es la parte política. Al final el TEMEC, aunque se parezca mucho al Telecan original, no deja de ser parte del legado de la primera administración del presidente Trump. Incluso en algunos documentos que se expidieron en los primeros meses de esta segunda administración, hablan del TEMEC como una de las grandes victorias que tuvo el presidente Trump para los trabajadores estadounidenses. O en esos términos lo frasean. Así que políticamente se considera parte de su legado y en ese sentido es poco probable que rechace tajantemente uno de los legados más importantes de su primer gobierno. Pero igual la probabilidad existe, insisto, estamos ante una Casa Blanca que puede ser altamente impredecible. Y sobre todo que no sé si ha sido indiferencia o ha sido una estrategia que de repente pareciera que Donald Trump lo que quiere demostrar es que Estados Unidos no necesita a nadie para sobrevivir, ¿no? Sobre todo con esos
impuestos o aranceles que de repente escuchamos del 50, del 80, del 100, del 200%. Estados Unidos no es autosuficiente económicamente hablando y en manufactura, maestro. Y la mejor muestra de ello es que el único tratado que de alguna forma ha preservado su valor es el TEMEC. Esos tratados comerciales con Corea del Sur, con Colombia, los cuales no importaron al momento de imponer aranceles recíprocos, o lo que entienden por aranceles recíprocos. El TEMEC sí, ¿no? Digo, a pesar de las violaciones clarísimas que hay en el sector automotriz, en acero y aluminio, el TEMEC ha preservado en su mayor parte su valor, ¿no? Y hoy por hoy la mayor parte de las exportaciones mexicanas y canadienses entran al mercado estadounidense libres de arancel gracias al TEMEC, ¿no? Y eso es un reconocimiento que nunca se hará públicamente, ¿no? Pero es un reconocimiento tácito, implícito, de que Estados Unidos necesita a México y Canadá para ser competitivo, ¿no? Y esa es la mejor carta de negociación de México o la principal fortaleza que tienen México y Canadá en este momento. Ahora, no hay ninguna garantía, ¿no? Esto se puede acabar mañana. Mañana pueden decidir que van a expandir en 10 sectores más los aranceles. Eso sin duda puede suceder, ¿no? O sea, en estos tiempos no hay ninguna certidumbre, pero hasta ahora lo que hemos visto de enero a septiembre es que el TEMEC ha sido el único tratado que ha preservado su valor. Ya nada más para concluir, maestro, Coparmex también pues ha emitido algún comunicado haciendo un llamado. Importante lo que haga Marcelo Ebrard de aquí a enero y sobre todo, pues que sea un tema en donde sí se involucren a las partes, donde sí se involucren a los protagonistas y sobre todo escuchar, porque si hay algo que no ha tenido este gobierno es el aprender a escuchar a las partes que en determinado momento deben de sentarse también a negociar. Eso es muy importante y por eso es muy importante la convocatoria que hizo Economía para recibir comentarios, opiniones de cara a la revisión, ¿no? El pasado 17 de septiembre por un plazo de 60 días, pero también es muy importante que no se quede ahí, que no se quede en mandar a la Secretaría de Economía, a la Oficialía de Partes mis comentarios, sino que se organicen diálogos, ¿no? Que el Senado de la República, por ejemplo, al ser la Cámara encargada de los tratados comerciales, que organice foros sectoriales a nivel industria, plurales, ¿no? Con diversidad de opiniones para enriquecer la agenda, para enriquecer la posición de México de cara al inicio de esta revisión. Muy bien, pues ahí está, pues hay que estar muy pendientes, hay que estar revisando y si nos lo permites, maestro, estaremos en contacto con ustedes, con el INCO, que bueno, siempre hay muy pendientes de todos sus estudios y sus análisis. Maestro Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias. Gracias por la invitación, hasta luego.